Metabolismo lento. Hoy hablamos sobre qué está frenando al cuerpo. Es una sensación que, muchísima gente conoce. Ese cansancio que se arrastra, la dificultad para mantener el peso a raya, incluso sentir más frío de lo normal. A menudo se le echa la culpa a la edad o al estrés, que son como los sospechosos habituales. Pero la realidad es que las causas pueden ser, mucho más profundas. Totalmente. Y para entender qué hay detrás, hemos reunido un conjunto de fuentes muy revelador. Tenemos desde artículos de divulgación sobre salud metabólica, como los de la Clínica Mayo, hasta informes que se centran en un concepto clave, la resistencia a la insulina, y estudios científicos que literalmente le dan la vuelta a viejos mitos sobre la fatiga y la energía. Así que el reto que tenemos hoy es meterle mano a esto del metabolismo. Vamos a intentar entender qué es exactamente, a identificar esas señales, a veces casi invisibles, de que se está ralentizando y, sobre todo, a explorar los factores que lo frenan y qué se puede hacer para volver a ponerlo en marcha. Es como abrir el capó para ver qué le pasa de verdad al motor. Exacto. Y para eso, lo primero es saber de qué motor hablamos. Porque metabolismo es una de esas palabras que todo el mundo usa, pero que pocos podrían definir con precisión. Cierto. Si le preguntas a alguien por la calle, probablemente te dirá algo sobre quemar calorías. Y no va desencaminado, pero es solo una parte de la historia, ¿no? Es la punta del iceberg. En esencia, el metabolismo es la suma de todos los procesos químicos que convierten lo que comemos y bebemos en energía pura y dura. Y esa energía no es solo para correr una maratón, es para todo. Claro. Para que el corazón lata, para que los pulmones respiren, para pensar, para reparar una herida. La velocidad a la que el cuerpo hace todo esto en reposo es lo que llamamos tasa metabólica basal. Y ahí está la clave de tenerlo rápido o lento. Pero lo que me parece más útil de los documentos que hemos analizado es que van más allá de la teoría y nos dan una lista de síntomas, como una especie de checklist para que la gente se pueda reconocer. El primero y más evidente, la fatiga. Sí, pero no una fatiga cualquiera. No es el "qué mal he dormido hoy". Ajá. Es una falta de energía crónica persistente, que no se va ni con una buena noche de sueño. Es un cansancio a nivel celular. Luego está el aumento de peso que no tiene explicación. La gente dice, pero si como lo mismo de siempre y hago ejercicio, ¿por qué estoy ganando peso? O esa sensación de ir siempre con una manta a cuestas, sentir frío cuando los demás están bien. Eso me ha llamado mucho la atención porque conecta directamente con la idea del metabolismo como un motor que genera calor. Si va a pocas revoluciones, la temperatura corporal baja. Exacto. Y hay más pistas. Piel seca, problemas digestivos como hinchazón o estreñimiento, y una muy importante, los antojos constantes de azúcar y carbohidratos. Es como si el cuerpo, a pesar de tener combustible, no pudiera usarlo y pidiera a gritos energía rápida. Entendido. Tenemos la fatiga, el aumento de peso, la sensación de frío. Pero esto suena a síntomas. Las fuentes que hemos analizado no se quedan ahí, ¿verdad? Parecen señalar que esto no son causas en sí mismas, sino el humo de un fuego mucho más concreto. Esa es la pista clave. Y nos lleva a un concepto que lo conecta casi todo. La resistencia a la insulina. Aquí es donde la investigación se pone realmente interesante, porque es el gran culpable silencioso en muchísimos casos. Expliquemos esto bien, porque es fundamental. La insulina es esa hormona que se encarga de que el azúcar, la glucosa, que obtenemos de la comida, entre en las células para que la usen como energía. La analogía clásica es la de una llave. Es la mejor analogía. La insulina es la llave que abre la puerta de la célula. En una persona con resistencia a la insulina, es como si la cerradura de esa puerta se hubiera oxidado. La llave está, de hecho el páncreas fabrica más y más insulina gritando, ¡abrid la puerta! Pero las células están como sordas, no responden bien. Y el resultado es un caos metabólico. Por un lado, tienes un montón de glucosa dando vueltas en la sangre porque no puede entrar en las células. Y por otro, tienes un exceso de insulina, esa hormona gritona, que también causa sus propios problemas. Precisamente. Y ese caos se manifiesta con síntomas muy específicos que son pistas de oro. Por ejemplo, sentir un cansancio brutal, una pesadez enorme justo después de comer, sobre todo si la comida ha sido rica en carbohidratos. Espera un momento. Entonces, si he entendido bien, el cansancio que uno siente justo después de una comida rica en carbohidratos, la típica modorra, no es algo normal.
sino que podría ser una señal directa de que las células están luchando por gestionar esa glucosa. Es una idea potentísima. Es un cambio de perspectiva total. No es modorra, es una batalla metabólica. Otros signos son la dificultad para perder peso, sobre todo en la zona del abdomen, la famosa grasa visceral. Y luego hay una señal física muy clara que a veces pasa desapercibida. Unas manchas oscuras, como de terciopelo, en los pliegues del cuello o las axilas. Se llama acantosis nigricans. Que es una de esas cosas que quizás alguien ha visto en el espejo y ha pensado que es suciedad o una mancha sin importancia, cuando en realidad es el cuerpo gritando que tiene un problema con la insulina. Es impresionante. Es que es un marcador directo. Ese exceso de insulina en la sangre estimula el crecimiento de las células de la piel en esas zonas. Y no se queda ahí. En las mujeres se asocia con irregularidades menstruales y el síndrome de ovario poliquístico. También puede provocar acné persistente en adultos o hipertensión. Vemos que es algo sistémico. Está claro. No es solo estar cansado, es un estado de preenfermedad que si no se ataja puede acabar en prediabetes y diabetes tipo 2. Es la gran señal de alarma. Exacto. Y nos lleva de vuelta al síntoma principal, la fatiga. Porque si las células no pueden obtener su combustible principal, que es la glucosa, ¿de dónde van a sacar la energía? Es que aquí hay otra vuelta de tuerca en las fuentes. Se desmonta uno de los grandes mitos del deporte y el cansancio, el ácido láctico. Durante años ha sido el villano oficial de la fatiga muscular. El chivo expiatorio perfecto. La narrativa era, haces ejercicio intenso, tus músculos producen ácido láctico, eso te causa dolor y fatiga. Fin de la historia. Pero la ciencia actual ha demostrado que esto es radicalmente falso. De hecho, es casi lo contrario. ¿Cómo que lo contrario? Pues que esa molécula, que en realidad es lactato, no es un producto de desecho, es un supercombustible. El cuerpo es increíblemente listo. Cuando hay una demanda alta de energía, produce lactato y lo utiliza como una fuente de energía preferente y muy eficiente, tanto en los propios músculos como en el corazón o el cerebro. Lo que hace es precisamente retrasar la fatiga. O sea que hemos estado culpando durante décadas a nuestro mejor aliado en la lucha contra el cansancio. Exactamente. Ha pasado de villano a héroe. La fatiga real a nivel celular es mucho más compleja. Tiene que ver con que se agotan las reservas de energía de uso inmediato, como una molécula llamada ATP, que es la moneda energética universal de la célula. Como quedarse sin batería en el móvil, la de uso inmediato. Buena analogía. Se agota esa batería inmediata y también las reservas de glucógeno en el músculo. Y a la vez se acumula una especie de ceniza metabólica, como el fosfato inorgánico, que interfiere en la contracción muscular. Es como si el motor se quedara sin gasolina y a la vez se llenara de residuos que impiden que funcione bien. Es un problema de oferta y demanda energética. Y además de este problema de, digamos, fontanería energética, las fuentes también apuntan a deficiencias más clásicas como la falta de ciertas vitaminas. Sí, sobre todo las del complejo B. Concretamente la B12 y la B9, el ácido fólico, son cruciales para fabricar glóbulos rojos, que son los camiones que transportan el oxígeno por el cuerpo. Si faltan estas vitaminas, tienes menos camiones o son de peor calidad, lo que provoca anemia. Y el síntoma estrella de la anemia es una fatiga y una debilidad extremas. Bien, entonces tenemos un sospechoso principal, la resistencia a la insulina, y varios cómplices, como los desajustes a nivel celular y las deficiencias vitamínicas. Pero, ¿qué otros factores pueden estar pisando el freno de nuestro metabolismo? Las fuentes señalan a varios sospechosos habituales más. El primero es inevitable, la edad y la composición corporal. Con los años hay una tendencia natural a perder masa muscular, un proceso llamado sarcopenia. Y esto es crucial porque el músculo es un tejido metabólicamente muy activo, quema muchas más calorías en reposo que la grasa. Menos músculo significa un motor más pequeño y menos potente. Exacto. Luego está el panel de control hormonal. Y aquí la protagonista indiscutible es la glándula tiroides. Es el termostato central del cuerpo. Si funciona a bajo rendimiento, lo que se conoce como hipotiroidismo, todo se ralentiza. El ritmo cardíaco, la digestión, la producción de energía, todo. Vale, pero estrés y falta de sueño suenan a las excusas universales para todo. ¿Cómo se conecta esto de forma tangible con el metabolismo, según los estudios? ¿O es solo una correlación genérica? No. La conexión es muy directa y bioquímica.
El estrés crónico dispara los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y el cortisol elevado de forma sostenida promueve la resistencia a la insulina y la acumulación de grasa abdominal. Por su parte, la falta de sueño desequilibra otras dos hormonas clave, la grelina, que aumenta el apetito, y la leptina, que nos da la señal de saciedad. O sea que dormir poco te hace literalmente tener más hambre y sentirte menos lleno, sobre todo de alimentos poco saludables. Es una receta para el desastre metabólico. Una receta perfecta. Y hay un último factor que es una paradoja tremenda: las dietas muy restrictivas. Y esto es curioso porque la intuición te dice que para adelgazar hay que comer menos, punto. Pero las fuentes advierten que llevarlo al extremo es contraproducente. Totalmente. De hecho, el cuerpo no distingue entre una dieta de choque de 800 calorías y una hambruna en medio de la sabana. Su única respuesta es activar el modo supervivencia. A este fenómeno se le llama adaptación metabólica. O sea que el cuerpo se vuelve más eficiente. Como un coche que de repente empieza a consumir la mitad para proteger el depósito porque no sabe cuándo volverá a repostar. Es la analogía perfecta. El cuerpo piensa: hay escasez de energía, tengo que reducir el gasto como sea, y entonces reduce la tasa metabólica. Por eso, con el tiempo, seguir perdiendo peso se vuelve una batalla casi imposible con esa estrategia, y por eso se produce el famoso efecto rebote cuando se abandona la dieta. Queda claro el panorama. Ahora, la pregunta del millón. Una vez identificado el problema, ¿cómo se vuelve a arrancar el motor? ¿Qué proponen las fuentes para salir de ese círculo vicioso? Pues se centran en atacar las causas de raíz, no solo los síntomas. Y todo empieza por la nutrición, pero no en el sentido de comer menos. El primer pilar es una dieta nutritiva y suficiente. Hay que darle al cuerpo los nutrientes que necesita, y sobre todo la cantidad adecuada de calorías para que entienda que no hay ninguna hambruna y pueda salir del modo ahorro. Y dentro de esa dieta se insiste mucho en la proteína. Muchísimo. Por dos motivos. Primero, la proteína tiene un mayor efecto térmico. Esto significa que el cuerpo gasta más energía simplemente en digerirla y procesarla, en comparación con las grasas o los carbohidratos. Y segundo, y más importante conectando con lo que hablábamos, es clave para la saciedad y la estabilidad del azúcar en sangre. Ayuda a controlar los picos de insulina y los antojos. El segundo pilar, como no podía ser de otra forma, es el movimiento, la actividad física. Pero, ¿hay algún tipo de ejercicio que sea más eficaz? Sí. Y aquí las fuentes conectan directamente con el problema de la insulina. Destacan dos tipos. El primero es el entrenamiento de fuerza. Y no es solo para quemar calorías. Cada gramo de músculo que se construye es como crear un nuevo almacén de glucosa en el cuerpo. Le damos a toda esa azúcar un lugar a donde ir que no sea el torrente sanguíneo, aliviando la presión sobre el páncreas. Es una solución a nivel de infraestructura corporal. Me encanta esa idea. Construir músculo es como ampliar los aparcamientos para la glucosa. Exacto. Y el otro tipo de ejercicio es lo que se conoce como entrenamiento de intervalos de alta intensidad, o HIIT por sus siglas en inglés. Consiste en alternar picos muy cortos de esfuerzo máximo con periodos de descanso. Ha demostrado ser muy eficaz para mejorar la sensibilidad a la insulina y para mantener el metabolismo elevado durante horas después de haber terminado de entrenar. Y supongo que los otros dos pilares son los que ya hemos puesto sobre la mesa como factores de riesgo. Lógicamente, gestionar el estrés y priorizar el sueño. No son consejos de estilo de vida, son intervenciones metabólicas de primer orden. Un sueño de calidad de 7 a 8 horas es fundamental para regular el cortisol y las hormonas del apetito. Y encontrar formas de gestionar el estrés, ya sea con meditación, yoga o simplemente pasando tiempo en la naturaleza, ayuda a sacar al cuerpo de ese estado de alerta constante que tanto daña el metabolismo. Y para casos más concretos, como un hipotiroidismo diagnosticado o una resistencia a la insulina muy marcada, imagino que ya entran en juego intervenciones médicas. Por supuesto. Para eso están los profesionales. Hay tratamientos como la terapia hormonal para la tiroides o fármacos como la metformina para la resistencia a la insulina, que pueden ser necesarios y muy eficaces, pero siempre bajo supervisión médica. Lo importante es que hay soluciones a todos los niveles. Muy bien. Hagamos un resumen. Un metabolismo lento es un fenómeno real, con señales muy claras que van mucho más allá de la báscula: fatiga crónica, frío, antojos. Y a menudo, el gran sospechoso en la sombra es la resistencia a la insulina, un estado silencioso que tiene sus propias pistas.
Hemos visto también que la fatiga no es por culpa del mítico ácido láctico, sino por un problema complejo de oferta y demanda de energía a nivel celular, y que factores como la pérdida de músculo, las hormonas tiroideas, el estrés crónico y las dietas extremas juegan un papel protagonista en este drama. Pero lo más importante es el mensaje final. Aunque no podamos cambiar nuestra edad o nuestra genética, el poder de los hábitos es inmenso. No se trata de una lucha contra el cuerpo. En absoluto, se trata de entenderlo y de darle las herramientas que necesita para funcionar bien, el combustible adecuado y en la cantidad correcta, el movimiento que construye y repara, el descanso que resetea el sistema y la calma que apaga las alarmas innecesarias. Es más una colaboración que una batalla. Y nos quedamos con una idea final para la reflexión. Las fuentes nos han mostrado cómo la ciencia ha podido reinterpretar por completo el papel de una molécula como el lactato, que ha pasado de villano a héroe metabólico. Esto nos lleva a preguntar, ¿qué otras creencias arraigadas sobre nuestro cuerpo y nuestra salud podrían estar esperando simplemente una nueva perspectiva para revelarse como completamente erróneas?